Ahora vamos a ver un ejemplo de la transformada de Fourier. Ejemplo. Planteemos la siguiente función. Digamos que tenemos f de t igual a integral. Perdón, integral no. Igual a e a la menos alfa t cuando t es mayor a 0 y 0 cuando t es menor a 0. Considerando que alfa es mayor a 0. Genial. O sea que si hiciéramos un pequeño grafiquito de esto, t f de t, tendríamos esta función. Una exponencial negativa y acá 0. Bien, e a la 0 es 1. Bueno, genial. Primero un detalle. Hasta ahora trabajamos en transforma de Fourier con f de x y ahora vamos a bajar de f de t. Pues generalmente la transforma de Fourier se aplica en problemas donde la variable es el tiempo y la solemos llamar t. Pero bueno, es un detalle. Muy bien, hallemos primero la transformada de Fourier. Vamos a calcular la transformada de Fourier. Entonces, f de w, según la definición que hicimos, es la integral de menos infinito más infinito de f de t por e a la menos i omega t por diferencial t. Bueno, esto es integro solamente de 0 a infinito, porque la otra parte en los negativos vale 0. Así que la integral de 0 más infinito, y ahí vale e a la menos alfa t por e a la menos i omega t por diferencial t. Esto es, puedo escribir una sola exponencial, integral de 0 más infinito, e a la menos, factor común, alfa más i omega todo por t, diferencial t, ¿no es cierto? Esto puedo hacer la primitiva, e a la menos alfa más i omega t sobre menos alfa más i omega entre 0 y más infinito. Esto en infinito, como alfa es positivo, tiende a 0, porque si a la menos alfa por infinito, termina teniendo a la menos infinito 0, y a la i omega es ángulo, no es módulo. O sea que en infinito 0, y en 0 y a la 0 es 1, o sea que me queda menos, menos esto en 0, con este menos queda más. 1 sobre alfa más i omega. Listo. Este es el resultado de f de omega. Terminamos la transformada. Vamos a hallar la antitransformada de Fourier ahora, como para ejercitarnos. Ya sabemos lo que va a dar. La antitransformada de esto tendría que dar esto, o f asterisco, la f asterisco correspondiente a esto. Bueno, veamos, pero por definición la f asterisco de t debería ser 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito más infinito de nuestra f de omega, que es esta cosa que está acá, 1 sobre alfa más i omega por e a la i positivo omega t por el diferencial omega. Todo esto es en diferencial omega, cuando termine va a depender de t, como corresponde al asterisco de t. Genial. Vamos a calcular la integral. Esto es una integral impropia, porque omega es una integral real, no se olviden. Un detalle que me olvidé de comentarles, la f de omega, esta es la definición de transformada de Fourier, ¿no? F de omega. Todos sabemos que t es la variable de integración, la integral desaparece, queda una función de omega. Omega es una variable real, lo dijimos varias veces. Pero la f de omega es una función compleja, porque tiene una i acá, o sea que las imágenes de f grande de omega pueden estar complejos. O sea que esto es una función compleja de variable real. Bueno, genial. Continuemos. Tenemos que calcular esta integral. Esta integral la vamos a calcular con los conocimientos de integrales impropias, porque esto es una integral donde omega va de menos a más infinito. O sea que vamos a calcularla con los conocimientos de como calculamos las integrales impropias en su momento, ¿no? Los ejercicios de la guía 5. Bueno, y vamos a separar lo siguiente. Vamos a separar el caso de t mayor a 0, porque se calcula distinto después de t menor a 0 y t igual a 0. Entonces, t mayor a 0. Vamos a tomar la integral. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el camino de integración, que es el siguiente, ¿no? Repito, estoy calculando la integral impropia. La variable, normalmente la integral segura se llamaba x, ¿no? Yo tomaba eje x, eje y, plano z. Acá voy a tomar un plano z, pero al eje x lo voy a llamar w para que tenga el mismo nombre de la variable de integración. Y al eje y lo voy a llamar y. O sea que z en vez de ser x más y, es poco raro, z es w más y. Bueno, no es lo habitual, pero no importa. Es para no cambiar el nombre a la variable. Bien, entonces, vamos a tomar este camino. Vamos a tomar. Primero, ¿y qué singularidades tenemos? Siempre ubicamos las singularidades. Y bueno, la variable es nuestro x que se llama w. Y bueno, cuando w es i alfa,
esto se anula, porque I por I da menos 1, listo, o sea que acá está I alfa. Bueno, entonces voy a tomar este camino de integración. Voy de menos R a R por gamma 1 y cierro con un arco gamma 2. Muy bien. La integral cerrada en gamma grande, siempre la llamamos, de E a la I, cambiamos la variable W, W por Z para integrar, ¿no es cierto? E a la I Z T sobre alfa más IZ diferencial Z, la cerrada da 2pi I por el residuo en I alfa. I alfa es obviamente un polo de primer orden, entonces esto es igual a 2pi I por numerador sobre derivada del denominador, E a la I ZT, perdón, la función es esta, lo estoy señalando acá, pero es esta, E a la I ZT sobre I, derivada del denominador, en Z igual I alfa. Esto es igual a I con I se va, 2pi por E a la I por I, Z y alfa, me da menos alfa Z. Menos alfa, no, perdón, estoy nombrando Z, menos alfa T. Z y alfa, ¿no? Bien, ahí quedó. Vamos a la integral en gamma 1. En gamma 1 es este abajo, Z vale X. Entonces, integral en gamma 1, lo hacemos abreviado, ya hicimos muchas integrales de estas. Cuando R tiende a más infinito, esta integral tiende a la integral I que estamos buscando. O sea, la integral de esto, ¿sí? Cuando Z vale W. Bien, en gamma 2, a ver si me cabe acá, sí, me cabe acá. En gamma 2, Z es igual a R a la I, fin. En gamma 2 se cumple lo siguiente. Primero, que nuestra f de z, voy a considerar f de z a 1 sobre lo que está abajo, alfa más iz. Esto, cuando z tiende a infinito, tiende a 0. Entonces, por el teorema de Jordan, implica, por el teorema de Jordan, no sé si se recuerdan, yo tengo una f de z multiplicada por una exponencial con un t mayor a 0. En el mayor al t lo habíamos llamado m, pero es lo mismo. Entonces, por el teorema de Jordan, cuando esta f tiende a 0 y la multiplico por una exponencial y la integro en un arco de circunferencia, esto, la integral en gamma 2, tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Bien. Entonces, la de gamma 1 tiende a I, la de gamma 2 tiende a 0 y la suma de ambas es la cerrada que vale esto. Entonces, I es igual a 2pi e a la menos alfa t. Ahora, esto es la integral. La f asterisco es 1 sobre 2pi por la integral. Entonces, la f asterisco de t es esto de 2pi e a la menos alfa t. Todo esto para t mayor a 0. No terminamos. Ahora vamos a t menor a 0. T menor a 0. Si t es menor cuando t es menor a 0, vamos a considerar un camino de integración distinto. Los mismos ejes W, Y, plano Z. Voy a ir de menos R a más R. Pero voy a cerrar el camino por abajo. Esto es gamma 1 y esto es gamma 2. ¿Por qué lo cierro por abajo? Bueno, porque como ahora t es menor a 0, para aplicar el teorema de Jordan, ¿sí? A esto necesito ir por abajo. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Gamma 1. Primero. Integral cerrada en gamma. Bueno, 2pi, 0. Ya está, no hace falta ni que escriba mucho, sabemos que es 0. Porque la única singularidad quedó arriba, y alfa. Marquémosla si quieren, y alfa. Bueno, no se entiende muy bien. Y alfa, vamos a hacer el eje más alto. Quedó arriba. Bien, en gamma 1, z vale x, entonces la integral en gamma 1, cuando r tiende a más infinito, tiende ahí, la integral que nos interesa. Y en gamma 2, pasa lo parecido antes, z se regala y phi, nuestra f de z vuelve a ser 1 sobre
un alfa más IZ que cuando z tiende a infinito nuestra f tiende a 0, y por el teorema de Jordan ahora, con t menor a 0, antes apliqué el teorema de Jordan con t mayor a 0, la integral en gamma 2, cuando r tiende a más infinito, tiende a 0. Genial. ¿Qué pasó? La gamma 1 así, la gamma 2 0, la cerrada así. Conclusión, en este caso de t negativo, y es igual a 0, conclusión, f asterisco de t, que es la integral sobre 2pi, también es 0. Único caso que falta, t igual a 0. Mayor a 0, menor a 0, igual a 0. Bueno, t igual a 0 directamente lo vamos a calcular con lo que nos dice el teorema de la integral de Fourier, la integral de Fourier, sobre f asterisco. F asterisco en 0, es en un solo punto que nos falta, es f en 0 más f en 0 menos sobre 2. ¿Y eso cuánto es? El promedio de por derecha por izquierda. Bueno, por derecha dio e a la 0, 1. Por izquierda da 0 sobre 2, 1 medio. O sea que ya tenemos f asterisco en t menor a 0. Esto es t menor a 0. Esto es t mayor a 0. Y esto es t igual a 0. En t igual a 0. Los tres casos. Fíjese que dio exactamente lo mismo que la f de la cual partimos, salvo en 0, que hay un salto que da el valor medio. Excelente. Vamos ahora a ver algo que lo vamos a titular Interpretación de la transformada de Fourier. Vamos a verlo de una forma resumida, de la siguiente manera. Recordemos primero la serie, no transformada, serie asociada de Fourier exponencial. ¿Qué decía esto? Decía que una f de t, bajo ciertas condiciones, continua por partes, bla, 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 se podía escribir como una combinación lineal sumatoria de n igual menos infinito más infinito de coeficientes c sub n por e a la i n omega, 2pi sobre t. Bueno, acá decía 2pi sobre t, ¿no es cierto? Yo voy a poner omega. Porque 2pi sobre t, ustedes vieron en física que 2pi sobre t es omega, es una frecuencia. Después lo aclaramos, ¿no? Y esos coeficientes c sub n, ¿cómo se calculaban? Los c sub n se calculan como 1 sobre t, 1 sobre periodo, integral entre alfa y alfa más t, estoy escribiendo la de periodo generalizado, ¿no es cierto? De la f de t por e a la menos i n omega, voy a escribir, 2pi sobre t, voy a escribir omega, t diferencial t. Aclaremos acá que lo que dije un par de veces, que omega la estamos escribiendo, a 2pi sobre t la estamos escribiendo como omega. Bien, ahora recordemos lo que estamos hablando todo el tiempo de transformada de Fourier. Según la transformada de Fourier, f asterisco de t es 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a más infinito de una f grande de omega. Empiezo por la antitransformada, ¿no? Por e a la i omega t diferencial t. Y la f de omega se calcula como integral de menos infinito más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Bueno, observemos que hay cierta similitud entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier. ¿No es cierto? Obviamente hay una diferencia clara, que su nombre mismo lo indica, que la serie de Fourier es una sumatoria, y la transformada es una integral. Bueno, pero fíjense, ¿qué es esto? Acá hay dos analogías. Primero, estoy escribiendo una f de t como combinación lineal de exponenciales de diferentes frecuencias. ¿Cuáles son esas frecuencias? En omega, o sea, las frecuencias son omega, 2 omega, 3 omega, 4 omega, 5 omega y también las negativas, ¿no? Son infinitas frecuencias diferentes, pero es un infinito numerable. Porque dado un valor de omega, después son todos múltiplos de omega. Bien, eso es serie de Fourier. ¿Y transformada de Fourier qué dice? Y bueno, transformada de Fourier es más o menos lo mismo.
pero llevado en vez de ser discreto, en vez de ser un infinito numerable, es un continuo. Porque estoy escribiendo a mi función f de t como una, entre comillas, combinación lineal de exponenciales de diferentes frecuencias. La diferencia es que ahora las frecuencias no son numerables, sino que hay un continuo de frecuencias. Perdón, acá esto es diferencial omega. Hay un continuo de frecuencias. O sea, las omegas, esto es como una sumatoria, pero continua. En vez de una sumatoria discreta donde hay un término más otro, más otro, más otro, más otro, es la sumatoria llevada a que los términos que sumo están tan cerca uno de otro, los llevo hago el límite. De hecho, así como definimos la integral, ¿no? La integral es el límite de una sumatoria cuando el intervalo entre términos tiende a cero. Bueno, esto es lo mismo. O sea, es como que esto es una descomposición de mi función en un espectro de frecuencias discreto, y esto es la descomposición de mi función en un espectro de frecuencias continuo, donde acá tengo un coeficiente para cada frecuencia, acá también tengo un coeficiente para cada frecuencia. Lo que pasa es que como hay un continuo de frecuencias, mis coeficientes son una función. Para cada frecuencia, un coeficiente. Para cada frecuencia, un f de omega. ¿Y cómo se calculan los coeficientes? Bueno, en la serie los coeficientes se calculan con una integral, integrando la función por la exponencial cambiando de signo. En la transformada de Fourier, mis coeficientes se calculan integrando la función por la exponencial cambiando de signo. Caramba, qué coincidencia, ¿no? Entonces, y salvo un detalle que acá en serie de Fourier usamos el 1 sobre t del lado de los coeficientes, acá usamos el 1 sobre t del lado de la combinación lineal, entre comillas, de la función, pero recuerden que yo les dije que el 1 sobre 2pi podría estar de este lado también, ¿no? Según la definición. O sea que, en conclusión, la interpretación de la transformada de Fourier podríamos decir que es la serie de Fourier llevada al continuo de frecuencias en vez de considerando una cantidad, un infinito numerable de frecuencias discretas. Ahora vamos a ver el tema que tiene por título transformada de Fourier de funciones pares e impares, y también transformada de Fourier coseno y transformada de Fourier seno. Todo este título. A ver, hagamos el siguiente planteo. Sabemos que la transformada de Fourier f de omega es la integral de menos infinito a más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Genial. A esto, si la exponencial e a la menos i omega t la podemos escribir como coseno menos i seno y después separar en dos integrales. Hagámoslo. Esto es la integral de menos infinito a más infinito de f de t por el coseno de omega t diferencial t menos i omega integral de menos infinito a más infinito de f de t por el seno de omega t diferencial t. Hagamos algo similar con la antitransformada. O sea, f asterisco de t, sabemos que es 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a más infinito de la f de omega por e a la i positivo omega t diferencial omega. Acá también podemos la exponencial escribir como coseno más y seno, en este caso, con suma. Entonces esto daría 1 sobre 2pi integral de menos infinito más infinito de f de omega por el coseno de omega t diferencial omega más i. Perdón, acá este omega sobra completamente. Esto es coseno menos i seno. Entonces decía, bueno, más i 1 sobre 2pi integral de menos infinito más infinito de f de omega seno de omega t diferencial t. Genial. Planteamos la transformada y la antitransformada y separamos en coseno y seno ambas dos. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa si f de t fuera una función par. Si f de t es par, razonemos. ¿Qué pasa con la transformada de Fourier? Bueno, si una función f de t es par, empecemos por la derecha. Si f es par, par por impar da impar, integrante menos infinito, esto da 0. Esto se anula.
En cambio acá, ¿qué pasa? Si f de t es par, el coseno sabemos que es par por par da par, esto, la integral de menos a más infinito es el doble de la integral de 0 a infinito. Y es lo único que queda, pues esto se anuló. O sea que si f de t es par, entonces f de omega es 2 veces la integral de 0 a más infinito de f de t, estoy copiando esto, por el coseno de omega t diferencial t. ¿Está bien? Perfecto. Resulta que a esta integral, la integral de 0 a infinito de f de t coseno, se le da un nombre y se la llama transformada de Fourier coseno f c omega. Vamos a poner transformada de Fourier coseno y se la escribe f sub c de omega. Bien. Entonces esto lo podemos escribir como 2 veces la transformada coseno de omega. Sigamos razonando. La transformada coseno, que es esto, ¿no? O 2 veces la transformada coseno, que es lo mismo, también es par. Porque fíjense que esto es una función de omega. T diferencial t, cuando integro entre 0 infinito diferencial t, la t se termina yendo. Esto termina siendo una función de omega, como es lógico, función de omega. Y la única omega que hay está dentro de un coseno. O sea que esto, evaluado en 3 y en menos 3, da lo mismo. En 15 y en menos 15 da lo mismo. O sea, esto es una función par. O sea que esto es una función par. La transformada coseno es par. Bien. Y ahora razonemos con qué pasa con la antitransformada. F asterisco de t. ¿Qué pasa con la antitransformada de una función de este tipo? Veamos. La antitransformada, si yo partí de una función f de t par, la transformé, obtuve su f de omega, que resulta que también es par. Entonces, si yo quiero ahora antitransformar ese f de omega a mi nueva f de omega, que resulta que acabo de descubrir que es par, la quiero antitransformar. Entonces tengo que hacer esta cuenta, tengo que hacer esta cuenta. Muy bien, si mi f de omega es par por par da par, esto me da 2 veces la integral de 0 a infinito. Y si mi f de omega es par, acá par por impar da impar, entre menos y más infinito esto da 0. O sea que queda solo esto y queda el doble de 0 a infinito. El 2 con el 2 se va, me queda 1 sobre pi integral de 0 a más infinito de la f de omega por el coseno de omega t diferencial omega. Y si recordamos lo que acabamos de decir, que para la función f par, f de omega es 2f coseno, puedo escribir esto como, reemplazando acá 2f coseno, el 2 lo saco fuera de la integral, 0 más infinito, f coseno de omega por el coseno de omega t diferencial omega. Genial. ¿Qué pasaría ahora si f de t fuera impar? Si f de t fuera impar, ¿cuánto daría su f de omega? Vamos a ver. Si f de t es impar, vengo acá y digo, a ver, si f de t es impar, impar por par da impar, esto entre 0 e infinito, la integrado da 0. Y si f es impar, impar por impar da par, esta integral se termina dando el doble de la integral de 0 a infinito. No nos olvidemos del menos i, o sea que esto es menos i 2 veces integral de 0 a infinito de f de t, estoy copiando de acá, seno de omega t diferencial t. A esta integral se la llama transformada de Fourier seno, y se escribe f subíndice s de w, fs de w, ¿no? La integral de 0 a infinito de f por seno. Y entonces quiere decir que esto es menos i por 2 por la transformada de Fourier seno de w. Bueno, hagamos un razonamiento similar al anterior respecto de la paridad o no. A ver, la transformada de Fourier o la transformada de Fourier seno, la diferencia es una constante, son funciones de omega, recuerden, t es la variable de integración, se va, esto depende de omega. Y omega, la única omega que hay está dentro de un seno. O sea que esto es impar, esto es una función impar porque esta función en 3 y en menos 3 da lo mismo pero cambiado de signo. O sea, esto f en 3 da lo mismo que menos f en menos 3. Porque sigue la paridad de la única, del seno, que es el único lugar donde hay una omega. Entonces quiere decir que esto es impar. O sea que
pasó lo mismo que antes, se conserva la paridad. Una función par se transforma en una función par, una impar se transforma en una impar. Bien, vamos a analizar ahora, como antes, qué pasa con la antitransformada de una función de este tipo, de una transformada seno. Bueno, si resulta que mi f de omega es impar, cuando la antitransformo una f de omega impar, la tengo que meter acá y acá, resulta que si f de omega es impar, impar por par da impar, integrando entre menos infinito, esto se anula, 0. Acá impar por impar da par, integrando entre menos infinito, es el doble de la integral de 0 a infinito. Ese 2 se cancela con este 2, me queda i1 sobre pi. Muy bien, esto es i1 sobre pi, integral 0 más infinito, de nuestra f de omega, por el seno de omega t diferencial omega. Recordando que f de omega para esta función impar es menos i2 por f seno, reemplazo, ¿y qué me queda? Tengo que poner acá menos i por 2 por fs. El menos i por i da 1, porque i por i da menos 1, con el menos da 1 positivo. Y el 2 queda, entonces me queda 2 sobre pi, integral de 0 a más infinito, de fs de omega por el seno de omega t por diferencial omega. Fíjense que hay una cierta simetría. En la transformada coseno es... las dos transformadas seno y coseno son integral de 0 a infinito, una de ft por coseno, otra de ft por seno. Y cuando antitransformo una función par o impar, que las transformé usando la transformada coseno y seno, en ambos casos es 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de la correspondiente transformada coseno o seno. Bueno, muy bien.